Buenas noches, bien llegados a este programa en contextos del periódico del diario Ultimátum. Nos acompañamos esta noche con nuestro amigo Juan Carlos Calemayor. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Contento porque me voy a tener el privilegio de acompañarlo a usted en este programa, El aprovechar de su privilegio es mío, sapiencia. el privilegio es mío, hermanito, y además veo de fondo, te comentaba, lo que veo de fondo, maravilloso, hermoso, pues a disfrutarlo, a vivirlo. Hoy entonces, viernes, último día de la semana. Quisiera, si te parece, en ausencia de nuestros compañeros que se habrán de reincorporar el día lunes, la maestra Queta, el maestro Víctor Rumaya, el maestro Ricardo del Muro, quienes hoy, por razones personales, no tienen la posibilidad de acompañarnos, pero seguramente el día lunes estarán acá presentes con nosotros y a ellos entonces les estaremos mandando nuestros saludos siempre con aprecio y con respeto. Yo te quisiera comentar, contextualizar. Fíjate que México, hay quien recientemente ha opinado que la cuarta T está llena de contradicciones, de luchas, de poder al interior del gabinete. Por otro lado, el Coneval y el IMSS han dado a conocer que son los jóvenes, los viejos y trabajadores con salarios bajos los más afectados en esta pandemia del COVID-19. Y efectivamente se observa desde la narrativa y el ejercicio del poder de esta cuarta T que la prioridad política gubernamental está enfocada con programas sociales en estos sectores que he participado. Al mismo tiempo, al día de ayer, el gobierno de Estados Unidos ha hecho un llamado, un aviso a sus ciudadanos para que no viajen a México, para que no visiten México, por dos cosas fundamentales: la pandemia, debido al contagio, el número de casos que traemos y de fallecidos, y el problema de la inseguridad, que tiene que ver con la delincuencia y el secuestro. En este contexto, pareciera ser, Juan Carlos, que cada actor involucrado, que está involucrado en las políticas públicas gubernamentales, lleva agua a su molino intentando quedar bien con el Ejecutivo Federal, pero al parecer sin tener un objetivo claro y una ruta unidireccional, para llamarla así, sobre el destino del país que la cuarta T quiere construir. Y hoy el presidente en Baja California Sur ha reiterado su respaldo a Hugo López-Gatell y que incluso se plantean reformas para dotarlo de más poder y que efectivamente tenga mayor control en la perspectiva, porque pareciera ser que sí se leen bien, sí se entienden bien y operan de manera extraordinaria, poniendo a México al centro en este diálogo de este día viernes. Pues preguntarte, ¿cómo ves la situación en nuestro país, Juan Carlos? Bueno, en primer lugar, comentar el tema. El presidente tiene él mismo lo reitera, tiene una fijación por ocupar un lugar en la historia de México. Muchos de los presidentes, salvo algunos que han pasado sin pena ni gloria y la gente no los recuerda, pues si los mencionáramos acá, pudiéramos no encontrar un calificativo. Si yo le preguntara, por ejemplo, de Pascual Ortiz Rubio, pues a lo mejor no vamos a encontrar absolutamente algo que recordemos de él, como si se recuerda, por ejemplo, a Lázaro Cárdenas por la expropiación petrolera, como si se recuerda, por ejemplo, a López Portillo por nacionalizar la banca, por decirnos que nos preparáramos para la abundancia, como se recuerda a Díaz Ordaz por la masacre del 68, y todo lo demás queda en un segundo plano. Okay. Como se recuerda a Echeverría por su política populista, por la caída de la economía. Y por ejemplo, hay presidentes de la talla de Adolfo Ruiz Cortines, que en mi opinión ha sido el presidente prácticamente más honesto y honesto de verdad que ha tenido México, que tuvo una buena administración, que fue parte del periodo, del proceso del México, del desarrollo estabilizador, que así llamaban, que fue una época
previa a la Segunda Guerra Mundial y posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y el presidente pues ha leído algo de historia, trata de emular parte de lo que hizo Juárez, parte de lo que hizo Lázaro Cárdenas, parte de los pensamientos de Hidalgo, Morelos. Y cuando uno ve el logotipo de la 4T, se imagina que, yo me imagino que el presidente quiere ser uno más de esos personajes. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo será recordado dentro de 10 o 15 años o 20 el presidente? Que eso es lo que él trae en la mente, pues su posteridad. Y lo que yo quiero decir es que son 3 las directrices que él se fijó en su gobierno. Primero, y que es muy importante, la disciplina fiscal, ¿no? Que era, pasaba por la firma del Tratado de Libre Comercio, pasaba por no endeudar al país, pasaba por mantener los equilibrios macroeconómicos, por respetar la autonomía del Banco de México, por eficientar los recursos de tal manera que hubiera más dinero para más programas sociales, y 3 grandes proyectos que yo diría no son 3, son 4, que serían como los proyectos emblemáticos, como las 20,000 kilómetros de vías férreas que dejó Porfirio Díaz, por ejemplo. Hay presidentes que son recordados por haber creado algunas instituciones. Pero en el caso específico de López Obrador, le cae la tormenta perfecta, las cosas no le salen bien en temas. Yo no tengo duda de que él creía fielmente que combatir las causas de la delincuencia, el que los jóvenes no vieran más alternativa que buscar una vida azarosa, difícil, a lo mejor más corta, entrando a las redes del narcotráfico, y que había que ayudarlos para que cambiara su realidad, para tener más oportunidades a través de los programas y las becas que está dando. Pero el problema es que se ha encontrado que los buenos propósitos y el voluntarismo no ha sido suficiente. Y entonces, para su mala suerte, primero no le salen bien las cosas como esperaba, ha tenido que tomar decisiones contra lo que él mismo pensaba. Él hablaba de retirar al ejército de las calles, y ahora el ejército está más presente que nunca en los últimos años de la vida política de México. Están construyendo el aeropuerto, están cuidando las aduanas, están cuidando los hospitales, están levantando el sargazo, están en el Banco de Bienestar, están en muchísimos lugares. Y eso es sumamente peligroso, porque luego les quieres quitar lo que ya ganaron, y lo que me temo es que una institución tan respetada como el ejército pueda caer en las tentaciones del poder y de la corrupción por estar manejando tantos recursos con absoluta discrecionalidad. El presidente pierde el amparo por el tema de que no tenía manifestación de impacto ambiental para hacer Santa Lucía, decide modificar la ley para declarar el aeropuerto como un lugar estratégico para la seguridad nacional, y así evade la responsabilidad de tener una manifestación de impacto ambiental, que es lo que ahora está alegando Víctor Toledo, el secretario de Semarnat, que estos 3 proyectos, particularmente el proyecto del Tren Maya, están afectando temas medioambientales, y lo que él observa y lo que se ve de disenso hacia el interior del gabinete, querido maestro, es que ya hay una discusión porque no hay una agenda ambientalista en este gobierno. En enero de este año decidieron dejar de utilizar en la transportación marítima internacional el combustóleo para mover a los grandes barcos que atraviesan con miles de millones de contenedores los grandes océanos y mueven todo el comercio internacional. Prohibieron el uso de combustóleo, y en México se les ocurrió hacer a un lado las energías alternativas y meter combustóleo para generar energía eléctrica. Entonces, ya hay disensos, no solo en materia ambiental, en materia económica. La renuncia de Ursúa fue un primer descalabro muy grande,
Y lo que veo, atendiendo la primera pregunta y el primer comentario que me hacía, es que hay varias corrientes dentro del gobierno con posiciones muy encontradas, con visiones de la cuarta transformación desde ópticas muy diferentes. Una cosa es lo que piensa Porfirio Muñoz Ledo, otra cosa es lo que piensa Ricardo Monreal, que a mi juicio han servido de freno contra muchas de las ocurrencias de alas radicales al interior de Morena. Y por otro lado tienes a actores muy activos como Epigmenio Ibarra, John Ackerman, un joven que se llama Gibran Ramírez, que son como los nuevos ideólogos de la 4T, con una visión, incluyendo a Jacob Polensky, que simpatiza, como Héctor Díaz Polanco también, que es el presidente de la Comisión de Doctrina de Morena, franca y abiertamente con el Foro de Sao Paulo y con los gobiernos de Cuba y Venezuela. Yo no estoy diciendo que sea la postura de Morena, estoy diciendo que es una especie de mazacote donde hay diferentes corrientes de pensamiento, como la del PES, por ejemplo, que se opone a la despenalización del aborto porque es un partido confesional, un partido que tiene como base a la iglesia evangélica, que en teoría en un estado laico no debería existir, perdió su registro y ahora va de vuelta a formar otra vez el partido con la misma base social que es la iglesia evangélica en este caso. Entonces lo que tenemos es, como bien lo decía Víctor Toledo, una cuarta transformación que en el discurso suena bien, pero que en la práctica está resultando difusa. Yo creo, Juan Carlos, que efectivamente el país atraviesa, me parece, a lo largo de estos meses de gobierno, en la perspectiva de un cambio en la ruta que tú planteas de la visión social, de la visión económica, de la corrupción, las banderas que enarboló el entonces candidato. Me parece que hoy en la actualidad, fíjate unos datos que pude recuperar. Durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, se acumularon 10,000 muertos en el país a causa de la pandemia. Y en la nueva normalidad han sumado más de 40,000. Resulta entonces que esto pasa, esta nueva normalidad, este nuevo enfoque social del país, creo que pasa por la salud y pasa por la educación. Dos pilares fundamentales con los cuales no puede haber desarrollo, no puede haber grandeza de un país. Mira, nosotros tenemos arriba de 50,000 muertos actualmente y más de 500,000 contagios oficiales. Y efectivamente se va a sumar el número total de fallecidos en el mundo, que es muy alto, el número total de homicidios de casos dolosos en el 2020 en el país, el número total de agresiones feminicidas en contra de mujeres durante la emergencia del COVID. Y esto en el imaginario social, junto con las diferencias políticas e ideológicas que manifiestan, más cotidiana, más suelta y efectivamente bajo el amparo de la opinión del presidente, que hay esa libertad para que se pueda disentir, se pueda opinar distinto. Hoy traemos entonces una percepción social confusa, divergente, mensajes contradictorios y que creo que la sociedad en todo caso está evaluando, está midiendo para el escenario incluso que ya viene. Fíjate, sin embargo, también veo al presidente activo, trabajando, sabe que no tiene mucho tiempo más lo que le dispone la Constitución y entonces anda con una actividad todos los días desde temprano para plantear su nueva narrativa. Por cierto, se supone que el 19 de agosto habrá de reunirse con todos los gobernadores de las entidades al interior del país y en donde cuando menos pudieran abarcar 3 puntos. La flexibilización del semáforo epidemiológico, que hoy mantiene dividido al país entre el semáforo rojo y el semáforo naranja, el presupuesto, que es una demanda que han pedido los gobernadores en términos de la redistribución presupuestal y un nuevo pacto fiscal, y el retorno a clases, que es estratégico para que efectivamente generemos confianza, pero al mismo tiempo cuidemos la generación más preciada que tenemos, que son nuestros hijos. Esto entonces, entiendo que la pandemia va para largo y que hay que hacer un cambio de paradigma.
más allá de repartir culpas. Creo entonces que México y la sociedad demandamos un gobierno claro, orientado, transparente, sí, pero que creo que las cosas se complican, no es fácil, es compleja, y que a partir de allí es qué es lo que tenemos que estar diciendo de nuestro país y de nuestro gobierno, Juan Carlos. Sí, por eso le decía, maestro, que la tormenta perfecta se le vino encima al presidente y estropeó sus planes. Tuvo mala suerte, digamos, y lo debió haber orillado a replantear sus grandes proyectos. Yo sí estoy de acuerdo, a mí me gustaría tener un país como lo hay, como está Canadá, Europa, Estados Unidos, Asia, que tienen vías férreas y tienen transportes muy modernos, trenes balas y todas estas cosas. México trae un grave rezago. Desde Porfirio Díaz no se volvieron a construir en 80 años más vías, más kilómetros de vías férreas. Y pensar en un país que esté comunicado y que sea un medio de transporte, suena bien si hubiera dinero, maestro. Ese es el gran problema. Suena bien tener soberanía en términos energéticos, producir nuestras propias gasolinas para no depender del exterior. Suena bien. Y suena bien que aunque no sea el Naim, sea otro el aeropuerto que se necesitaba para atender toda la demanda creciente de la transportación aérea en el país. Sonaba bien, pero el problema es que la pandemia vino a modificarle al presidente sus escenarios. ¿Qué es lo que tenemos? Yo siento un cambio del presidente después de su visita a Estados Unidos. De acuerdo. Siento que el ala moderada, con una visión más económica, ya le dijo, presidente, algo que no le va a perdonar el electorado al Juan presidente. Carlos, ¿te agradó más esa actitud del presidente en cuando visitó Estados Unidos? A ver, le voy a decir algo, maestro, yo no estaría tan activo, ni estaría publicando, ni estaría siendo tan incisivo si hubiéramos tenido, yo recuerdo muy bien y lo he vuelto a ver una y varias veces el discurso la noche que gana el presidente. Okay. Y el discurso del presidente la noche que gana es un discurso que quiere dejar atrás la campaña electoral, que llama a la reconciliación nacional, que llama a un Estado de Derecho, y en la práctica está sucediendo todo lo contrario. Tenemos un presidente que se siguió de largo, se siguió en campaña, siguió polarizando. Y entonces, francamente, a mí sí me decepcionó ver que ni hay un combate frontal a la corrupción, que no se ha enfrentado el tema de la inseguridad de manera inteligente. Si Calderón falló por echar al ejército contra el narcotráfico, pues aquí fallaron peor todavía, porque aunque hayan detenido al Marro, que es uno solo de muchos capos que hay que detener, estén no pactando, pero sí tolerando que los corredores del narcotráfico sigan vigentes en el país y sigan habiendo matazones entre ellos, que son las que estamos viendo todos los días. Entonces, una cosa es la expectativa y otra cosa es la realidad. Y el presidente no acaba de aceptar la realidad. Yo creo que el pecado no del presidente, de Morena, es la soberbia, es la manera autoritaria en la que parten a partir de haber ganado la elección para querer imponer una visión de país a casi a la otra mitad del país que no votó por ellos, que votó por otras opciones. Pero Juan Carlos, ¿no te parece que efectivamente creo que nuestra democracia, a pesar de que a muchos no les parece, o más bien les parece que es una democracia débil, frágil, yo creo que la democracia justamente que ha tenido el país o que tiene el país se ha debido a sus diversos momentos que ha tenido en la historia y que efectivamente eso ha hecho fuerte al país. De suerte que 30 millones de mexicanos que voltearon a ver en términos de hartazgo lo que traíamos acumulado y que efectivamente la narrativa, el discurso del candidato aspirante a ocupar la presidencia, me refiero al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que encajó, creo que pegó. Y entonces, en mi opinión, ahí tenemos a una ciudadanía que ejerció su derecho, su poder y cambió la perspectiva política de gobierno. Sí, que, si la oposición no entiende, maestro, el mensaje, y parece que todavía no lo comprende la oposición, el mensaje de las elecciones fue el hartazgo
de la clase política, el hartazgo de la burocracia política, de la partidocracia y de su estancamiento, su falta de adaptación a las nuevas necesidades ciudadanas. Esa fue la señal, fue el voto del hartazgo, efectivamente. Cuando gana Fox, yo me acuerdo que le preguntaron al escritor Carlos Monsiváis, que yo apreciaba mucho, por qué había ganado Fox, y dijo, fue el hartazgo. Yo tenía amigos que me decían, ¿cómo es posible que un ranchero que salió de la Coca-Cola sea presidente de México? Pues yo le decía, pues es que la gente estaba harta. Ahora, ¿qué pasó con Vicente Fox? Dijo que iba a ir para los peces gordos, y está pasando, y se está repitiendo la misma historia, maestro Gilberto. Te quiero recordar, Juan Carlos, fíjate que en los periodos de gobierno neoliberales, Jorge Carpizo en alguna ocasión, lo escuchaba hoy de un excelente crítico analista del interior del país, se hablaba de los poderes metaconstitucionales que tenían los presidentes hegemónicos del partido en aquel entonces fuerte, revolucionario institucional, y que bajo ese amparo del partido único de Estado y del presidente fuerte al centro, y que todo tenía que cruzar a través de pactos y alianzas, y que eso así se ejercía la democracia. Fíjate que hay una percepción desde la cual lo que antes era que no estaba considerado en la Constitución en términos del ejercicio de los límites y alcance que tiene el Ejecutivo Federal o los ejecutivos, pero me quiero inscribir mayormente en el federal, resulta que si observamos en la historia del periodo que lleva la Cuarta T, vamos a observar que hay una serie de amparos que no se han resuelto, pero que tiene que ver con esa, digamos, absorción del poder centralizado ahora, y no como la democracia que se vive en el aspecto internacional, digamos, lo demandaría. Fíjate, está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Ley General sobre el uso de la fuerza, de la aplicación de la fuerza, se refiere a la seguridad pública. Está en proceso de que se resuelvan los amparos de la Ley de la Guardia Nacional, las leyes referidas a las Fuerzas Armadas, la Ley Nacional de Registro de Detenciones, la Ley General de Remuneración de Servidores Públicos, la Ley de Extinción de Dominio Pública, la Ley de Austeridad que tiene que ver con los salarios, la Ley de Delitos Fiscales que tiene que ver con la delincuencia organizada y la extinción de dominios sobre tus bienes. Una serie de cuestiones que efectivamente antes lo tenía por sí mismo el presidente, y que hoy se están planteando a partir de una disección del entramado legislativo en términos de ley, y que efectivamente creo que habría que observar, habría que registrar, porque me parece que pudiera haber en términos de percepción un poder mayormente centralizado. No quiero decir que el presidente no sea fuerte, sí lo es, máximo con los 30 millones, pero pareciera ser que se transita hacia una ruta mayormente rígida, y que eso pudiera, digamos, caer en una desilusión o una parte de sufrimiento para los mexicanos. ¿Sería así, Juan Carlos? Perdón, no se va a dejar el país no va a aceptar volver a tener un pensamiento único, monolítico. Eso, cuando el presidente habla de un cambio de régimen, a mí me gusta mucho ver los debates en el Parlamento español. Me gusta ver que el primer ministro, Pedro Sánchez, junto con el vicepresidente Pablo Iglesias de Podemos, que hicieron una alianza para gobernar, debaten cara a cara con los parlamentarios. Lo mismo sucede en el Parlamento inglés. Es decir, la evolución del poder no ha transitado hacia formas de gobierno de concentración del poder, sino al contrario, ha transitado a formas de equilibrio del poder. Entonces, en ese sentido, pareciera que el cambio de régimen, en vez de ser evolutivo, es involutivo, porque estamos volviendo al viejo presidencialismo mexicano, como decía Jorge Carpizo, con facultades metaconstitucionales. El mayoriteo que vivimos y sufrimos muchos años con el PRI
que ni discutían las leyes. Yo fui legislador, mi querido maestro, en el 98, y era terrible ver cómo la mayoría priista aprobaba sin leer las iniciativas. Nos mandaban paquetes de 6 o 7 reformas a diferentes leyes, y mi furia y mi enojo en tribuna era que ni siquiera se tomaban la molestia de leer, de hacerle alguna observación, alguna corrección, una coma a una sola. ¿Ocurre lo mismo ahora en el plano federal? Desafortunadamente, de no ser por las voces de Monreal, que ha parado muchas ocurrencias en el Senado, y la voz de Porfirio Muñoz Ledo, que ha exigido respeto al Poder Legislativo y no ser serviles al Ejecutivo, porque él, como hombre de Estado, con esa formación teórica y práctica que tiene, pues está haciendo un contrapeso. Entonces el presidente se está dando cuenta. El presidente, aunque parece muy empecinado, ha tenido que echar reversa muchas veces. Le está haciendo caso a la crítica, porque la crítica se ha mantenido firme. No es porque sea una concesión del Estado. Entonces, y por otro lado veo las complicaciones en el ejercicio del poder. Yo creo que el presidente debió haber aplazado sus proyectos. Perdió una gran oportunidad de apoyar a las pequeñas y medianas empresas que hoy están soportando todo el peso económico de la crisis, y ahorita está tratando de recomponer la relación con los gobernadores. Regresó de Estados Unidos con la exigencia de Canadá y Estados Unidos de no revertir la reforma energética, de no afectar los intereses de las empresas de Estados Unidos y Canadá que ya tienen inversiones en ese sector, de llevarse bien con nuestro vecino del norte cuando fue un detractor de Donald Trump. Entonces, no es lo mismo, perdón por la palabra, no me gusta ser borracho que cantinero, o ver los toros detrás de la barrera que verlos dentro. El ejercicio del poder es más complicado de lo que parece, pero además desgasta, y lo está sufriendo el presidente, y en lugar de que Morena sea un apoyo para él, la conducta servil de muchos diputados, en vez de ayudarlo, yo sí aplaudo que haya crítica, no lo celebro, pero en el sentido de que le vaya mal a Morena, sino bueno, es una buena señal que haya puntos de vista encontrados y que el presidente los escuche, que escuche a su gabinete. Yo diría, Juan Carlos, no, perdóname que te contradiga ahí en esa parte, yo diría que no que le vaya bien o mal a Morena, yo diría que le vaya bien a México, ¿no? Creo que lo que está en medio es México, es la ciudadanía, es un sector que votó por la esperanza y que sin duda queremos ver reflejado esto efectivamente, como dice el presidente, en la condición de bienestar, en la condición de desarrollo, de economía, de seguridad, y creo que es la parte que había que ir revisando. Antes de continuar, si te parece, quisiera yo saludar a quienes hoy nos acompañan, a Jesús González Bennington, a la maestra Araceli Hernández Gómez, Berta Lilia Zavala Medina, quien le manda un saludo hasta Paredón, a la maestra Lili Calderón hasta Texcoco, Estado de México, a la maestra Araceli, quien nos manda saludos, por supuesto, a David Ruiz, que nos está mirando, Maribel Preciado, a Lupita Hernández, allá por Ixtacomitán, la región Petróleos de Chiapas, a Cris Moreno, a Fabiola Maricruz Pérez Cáceres. No sé si tengas tú algunos otros más ahí. Son los mismos que estoy leyendo más. Son los mismos, ok. Sí. Entonces, si te parece, yo quisiera hacer un comentario. Mira, Chiapas tiene un retraso de más o menos... Déjeme redondear una cosa. Lo que no, a ver, porque yo tengo muchos amigos que votaron por López Obrador y lo siguen defendiendo. Ya pintaron su raya con Morena. Es decir, ya se arrepintieron de haber hecho su voto 6 de 6, porque no están respondiendo, o sea, le siguen teniendo fe al presidente, pero ya no le tienen tanta fe al partido. De acuerdo. Tan es así que el propio presidente ya marcó su raya y el partido no ha sabido procesar sus pugnas internas de manera adecuada. Y acuérdense que dijo que hasta si seguían así, que se iba a salir del partido. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Que el poder los echó a perder. Lo que tenemos ahorita es un partido, más que, no es que le vaya bien a Morena, no, Morena ya es un partido, que le vaya bien al presidente es otra cosa, porque él es el ejecutivo y gobierna para todos. Entonces, a mí me gustaría, y se lo digo con franqueza porque tengo amigos a los que aprecio y respeto en Morena, que le fuera bien a Morena, porque necesitamos una izquierda moderna, necesitamos una izquierda más parecida a la europea que a la latinoamericana, más cercana a los modelos
nórdicos que a los modelos tropicales de Cuba y de Nicaragua. El problema, mi estimado Juan Carlos, es que estamos en México, a un ladito en la frontera sur de los Estados Unidos, considerado de origen desde tiempos antiguos como, como un país corrupto y que políticamente muy confuso, muy enredado. Y creo que va a ser difícil que necesitemos esa parte, ¿no? ¿Cuál es el riesgo, por ejemplo, de los gobiernos populistas, ya sean de izquierda o de derecha? Porque el populismo no tiene ideología, es una pauta de conducta en el ejercicio del poder. Lo que pasó en Brasil, tuvieron un presidente muy bueno, Lula, que hizo grandes transformaciones, que su sucesora no estuvo a la altura, generó una crisis, y ahora tenemos un populista de derecha arbitrario, como Trump, ¿no? Que está cometiendo los mismos hierros que se están cometiendo en México, por ejemplo, el tema de la pandemia. Entonces, yo creo que el presidente, espero que sea de buena fe su idea de recomponer la relación. Yo creo que la oposición atendería su llamado si realmente quiere democracia, pero para hacer eso debe dejar al INE en paz, debe dejar a los organismos autónomos en paz y debe entender que sí hay mexicanos dispuestos a jalar por el bien del país, pero en la búsqueda de consensos y no en la imposición de mayorías de manera arbitraria. Oye, Juan Carlos, pero a ver, a mí me parece que seguimos teniendo como país una izquierda no unida, no con el mismo objetivo, sino una izquierda que vela por sus mismos intereses y que a la postre se convirtieron, lo voy a decir como lo percibo, en aparatos, en estructuras burocráticas que limitó la confianza y que generó ciertamente lo que el candidato en ese entonces, López Obrador, supo entender, supo interpretar y hoy ahí están. Entonces, yo digo que el presidente, visto desde el poder y desde la percepción política, creo que el presidente está haciendo lo que tiene que hacer porque él quiere, ciertamente tú lo has dicho, trascender y que para ello tiene que modificar, tiene que cambiar el andamiaje legislativo, político, económico, la percepción inclusive de los empresarios. En los Estados Unidos él definió un perfil del nuevo empresario. Creo que efectivamente se están generando nuevos equilibrios en la parte económica, es decir, los ricos que antes eran o los empresarios que antes eran, creo que está emergiendo una parte distinta que no se siente, que no se nota, porque efectivamente el presidente está muy activo en modificar, insisto, ese andamiaje, pero que la oposición quiere ganar, quiere disputarle el poder, pero no se atreve a organizarse y los liderazgos están peleando cómo sobreviven a esta situación que vive México. O sea, el problema que tenemos es que la oposición no está a la altura del momento histórico, pero tampoco el partido gobernante. Entonces, lo que estamos atravesando, y por eso surgen los caudillos en la historia, que ante las crisis institucionales surgen las figuras redentoras. Y hay que acordarse de una cosa, los hombres somos mortales, las instituciones no. Entonces no podemos apostar el futuro del país a la sola persona del presidente. Yo creo que todavía estamos a tiempo de recomponer las cosas. Creo que el presidente puede dar un viraje, ojalá que lo hiciera, y pasar a la historia como un presidente que respetó el Estado de Derecho y que no utilizó, como está haciendo con el caso Lozoya, la justicia para perseguir o atacar adversarios. Y yo creo que él tiene un conflicto interno, tiene una bipolaridad, y lo digo con todo respeto, en el mejor sentido de lo que es el comportamiento bipolar, donde por ratos parece que quiere ese México, quiere ser ese factor de unidad. La crisis de la pandemia era un momento como le pasó a Winston Churchill, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, o a Franklin Delano Roosevelt. Estuvieron a la altura de las circunstancias ante una catástrofe que vivieron sus países, como lo hizo el gobierno de Japón para reconstruirse después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, como lo hizo Alemania, que quedó destruida y hoy es una potencia económica que manda en Europa y que tiene un gran liderazgo. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que viene. Yo lamento, a mí se me hubiera gustado un cambio de régimen, pero hacia un modelo más parlamentario, mire, compartir el poder significa compartir también las responsabilidades. Si tú aglutinas el poder, también eres objeto de todas las responsabilidades. Vamos terminando ya prácticamente el programa, Juan Carlos.
Me ha dado mucho gusto, mucho placer compartir esta charla, sobre todo con quienes hoy nos acompañaron y nos mandan varias opiniones, entre ellas Sara Maldonado, que concuerda contigo con relación a la izquierda, que debe ser radical. Y bueno, más un comentario, la maestra Fabiola Maricruz dice que cómo va a cambiar el andamiaje con todo un gabinete de corruptos, con buenas intenciones no se logra nada. Yo diría entonces, a ver, Juan Carlos, para concluir, a mí me parece que Morena es un instrumento del presidente para que efectivamente concentre y tenga el poder, y que va con todo para que en el 2021 y 2024 pueda Andrés Manuel, como presidente, posicionar su visión política en el país que hoy es México. Gracias entonces, Juan Carlos. No sé si te quieres despedir de la audiencia. Nos queda un minuto. Yo quiero decir que tiene el presidente la gran oportunidad en cualquier momento, sobre todo de aquí a las elecciones, de decidir qué papel quiere jugar en la historia. Si colocarse por encima de las circunstancias, gobernar para todos, o pensar políticamente en la próxima elección. La diferencia entre un estadista y un político es que el político piensa en la próxima elección y el estadista en la próxima generación. De acuerdo. Buenas noches a todos. Buenas noches, Juan Carlos. Fue un gusto. Nos vemos el día lunes, si Dios quiere. Y saludos a tu familia, por favor, disfruta este fin de semana. Igualmente, querido Más. Hasta luego. Contextos.